Bien, y continuamos en esta mañana magnífica en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Un sol precioso en pleno invierno. Resaltamos siempre que el invierno parece que por estas zonas no llegó. Pero bueno, nosotros disfrutando un poquito de este sol misionero que nos hace muy bien. Vamos a aprovechar esta mañanita para tener una charla interesante. Ella es Valeria Fiore Cáceres, nos visita en el estudio. Y vamos a hablar un poco de los procesos de mediación y los procesos de búsqueda por sobre todas las cosas de la paz, ese equilibrio que necesitamos todas las personas. Pero antes que nada, esta charla se inicia por una invitación que me hace ella, me acerca a Valeria. Muy bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, buen día. Bueno, y a ver, estoy tratando de recuperar, pero bueno, en definitiva este fin de semana se va a realizar una capacitación, ¿no? En mediación. Efectivamente, estamos lanzando una capacitación en mediación, es el primer módulo, y arrancamos el viernes a las 9 de la mañana y es para un cursado de 20 horas, que implica todo el viernes y todo el sábado, de 9 a 19 horas. Concretamente, ¿de qué se va a tratar este curso? La capacitación básica en mediación consta de 100 horas, entonces que se divide en 5 módulos. Este es el primer módulo que se llama módulo introductorio, donde nosotros mostramos, se hace como un muestreo general de las diferentes herramientas para la construcción de la paz, digamos, ¿no? Se muestran herramientas que utiliza un mediador en un proceso de mediación, se habla mucho respecto al conflicto, porque, digamos, para poder manejar algo que tiene mucha información y que tiene tanta connotación negativa, necesitas conocerlo. Para cambiar un paradigma respecto a algo, siempre se cambia con información. Entonces, trabajamos mucho respecto al conflicto, con dinámicas, es una modalidad taller la que se aplica. Así que se hacen muchas dinámicas de juegos, de role-playing, videos. Es ¿Y muy la gente se anima, se prende? Ay, no te imaginas, quedan fascinados. Yo te voy a invitar para que vayas al final, Vamos porque quedan todos reenganchados. Buenísimo, buenísimo. Es muy divertido. ¿Y quiénes pueden participar en esta ocasión? En realidad está dirigido a todas aquellas personas que tengan cuestiones y que por algún motivo estén relacionadas con los conflictos, ya sean profesionales, no profesionales, bueno, abogados, siempre, ¿no es cierto? Hay algunas profesiones que se inclinan más a esta cuestión, claro. Pero el conflicto es normal en las relaciones humanas, así que todas aquellas personas que estén interesadas en la temática pueden participar. ¿Se prenden los abogados a la mediación? ¿O cuesta? O sea, es que tenemos todo un camino recorrido, porque desde la Asociación Misionera de Mediación nosotros ya tenemos 17 años en la provincia y al principio fue todo un tema con los abogados. Claro. Porque, claro, pues digamos, se supone que el abogado defiende una parte en el juicio y demás, ¿no? Exactamente. Y aparte, como toda cuestión novedosa, a veces los cambios generan un poco de temor y eso hace que nos resistamos un poco. Entonces, al principio fue todo un tema porque digamos, se percibía la mediación como que iba a dejar sin trabajo a los abogados. Claro. Pero es maravilloso el cambio de paradigma que sufrieron los abogados, porque cualquier abogado que haya participado en un proceso de mediación queda pero encantado, porque ve que es otra cuestión, que es complementaria de pronto a un juicio, porque puede intentarse una mediación en forma previa a un juicio o durante el juicio, si vos ves que lo estás llevando adelante y de pronto hay posibilidades de un diálogo. Digamos, la mediación es esto, es apostar por el diálogo, sentarnos en una mesa y poder ordenar las cosas, que generalmente cuando hay un conflicto vienen todas mezcladas y desordenadas. Claro. ¿Y el abogado en esta cuestión no se le complica en la cuestión laboral, digo? Bueno, vos sos abogada también. No, porque claro, digamos, cuando ejerzo el rol de mediadora me saco el traje de abogada y cuando voy a una mediación acompañando a un cliente, ahí estoy asistiéndolo en sus derechos y demás, desde el rol típico del abogado, que el abogado incluso cobra por acompañar a su cliente como cobras por acompañarlo a cualquier audiencia, o sea, tampoco están en riesgo sus honorarios ni nada, y tiene esta función tan importante de proteger y cuidar a su cliente. En cambio, cuando uno está en el rol de mediador, el rol es totalmente neutral, es imparcial, es un facilitador de la comunicación entre las partes en conflicto. Valeria, voy un poquito a la asociación, ¿no? Sí. Haciendo un poquito de historia, me dijiste que hace... ¿Cuántos años que están? 17 años. 17 años que están. 18. ¿Y cómo nace la idea de la asociación fundamentalmente? En realidad nos juntamos un par de profesionales, abogados, y la idea inicial era plantearla para sacar la mediación desde el Colegio de Abogados. En base a esta resistencia que yo te comento, es que, bueno, dijimos, acá no hay lugar, no hay espacio, entonces formamos la asociación. Generaba un poquito de miedo, ¿no? Exactamente, y dijeron, bueno, mejor no. Claro. Entonces, a raíz de eso, nacemos como Asociación Misionera de Mediación, nos conformamos como ONG sin fines de lucro, con este eje del fortalecimiento
conflicto social, en el entendimiento de que compartíamos toda esta visión que la gente muchas veces reacciona en forma violenta ante un conflicto porque nadie le enseñó a hacerlo de otra forma. Claro. Entonces nosotros creemos que la forma de pacificar la sociedad es dándole herramientas para que puedan reaccionar de forma pacífica. A ver, vamos desglosando un poquito el concepto de mediación, ¿no? Digo, tenemos el conflicto presente. ¿Cómo cómo percibís vos que reacciono yo o que reaccione la gente fundamentalmente a ese conflicto? Generalmente, cuando uno tiene un conflicto, viene posicionado. Si a vos te pasó algo, lo más probable es que cuando vos te enteres que vas a ir a hablar con esa persona, porque hay diferentes formas de abordarlo al conflicto. Lo primero que intentamos es hablar. Si nosotros tenemos un problema, vamos a intentar generalmente, bueno, voy a hablar a ver qué pasa. Muchas veces, si yo te llamo y decimos, bueno, ¿sabes qué? Mañana nos encontramos a hablar qué pasa. Probablemente yo, desde que quedamos de acuerdo hasta que llega mañana, voy a estar reforzando mi posición. Bueno, yo le voy a decir que voy a hacer tal cosa porque tengo razón. Entonces, todos cuando tenemos un conflicto nos posicionamos. Y a veces, el corazón del conflicto son las emociones. Entonces, la emocionalidad no te permite ver que abajo de esa posición hay un abanico mucho más grande de intereses, del para qué yo quiero solucionar este conflicto, que te permite gerenciarlo de otro modo, te permite ver que hay una relación que a lo mejor querés cuidar, te permite ver que hay niños de por medio, a lo mejor un divorcio, te permite ver otras cosas, pero que la emocionalidad del momento no las deja ver. Entonces, ¿cómo se hace, digamos? Porque la emocionalidad juega mucho, un rol importante, digamos, al momento fundamental, claro, al momento del conflicto y mucho más aún cuando tomas una decisión. Es decir, caso de, por ejemplo, pongamos un conflicto matrimonial, es decir, bueno, antes que solucionar quizás se busca dividir, ¿no? ¿Cómo hacemos con las emociones? Yo siempre recomiendo, como abogada incluso, que en todas las cuestiones, los conflictos, que haya que preservar una relación entre vecinos, con los papás de los compañeros del cole, más que nada en una empresa, con un socio. Bueno, este método conviene porque cuida la relación, preserva la relación. Entonces el mediador se va a encargar de dar un espacio a esa emoción, porque a la emoción hay que canalizarla por algún lado, porque el que está muy enojado, si vos no le dejás bajar los decibeles y que se desahogue, probablemente no escucha al otro. Y no puede empezar a aplicar todas las herramientas que tiene para aplicar el mediador, como la escucha activa, la empatía, las preguntas y demás, que son, digamos, por medio de las cuales va a ir construyendo una historia alternativa que le sirva a las dos partes. Si hay mucha emocionalidad, eso no va a salir. Entonces, lo primero que hacemos generalmente es escuchar a estas partes, que se desahoguen, viene la emoción que venga, la aceptamos, la trabajamos y ahí empezamos de a poquito a ayudar a las partes a que construyan que encuentren una forma de funcionar que les sirva de ahora en adelante. Porque la mediación mira para adelante, no como el juicio, viste que en el juicio vos de quién tuvo la culpa, yo tengo las pruebas, vas para atrás. Y con las pruebas y demás, y que siempre te traigo siempre quedás anclado para atrás. En vez de pensar en una forma de funcionar, buscás quién tiene la culpa en el juicio. En la mediación funciona diferente. En la mediación tratamos de construir un puente para ver cómo pueden salir de esa situación hacia una que les sirva a los dos. Porque evidentemente, si están en la mesa de mediación es porque hasta ahora no pudieron encontrar una forma de funcionar. Te pongo dos situaciones límites. El límite, el enojo, perdón, como límite extremo, decir, no, estoy muy enojado y no quiero resolver nada, ni siquiera quiero escucharte a vos digamos, como yo, cliente tuyo. Y el enojo, digamos, y esto de no querer decir, no hay vuelta atrás. No, yo creo que con esta persona ya no hay vuelta atrás. Ya, ¿qué se hace ahí? ¿Qué recomendás vos como actitud personal de esa persona y vos como mediadora? Vos sabés que muchas veces las personas, como vos decís, el enojo no te permite ver. Entonces... Pero sucede, ¿no? Sí, es re común lo que vos decís. Yo he tenido mediaciones en que, me acuerdo, el abogado de la otra parte se ponía así en la mesa y me decía, doctora, no empiece, porque esto no sirve para nada. No, es un punto de partida erróneo, digamos. Sí, pero el enojo tiene esto, la emoción condiciona el campo de acción, digamos. Entonces, a partir de ahí, digamos, siempre hay pequeñas herramientitas y las narrativas, porque, digamos, la palabra construye realidad. Entonces, la narrativa que trae armada la parte siempre tiene algún puntito por donde el mediador puede entrar a desestabilizar. ¿Cómo es eso de que la palabra construye? Realidad. Digamos, por ejemplo, un bebé nace. El bebé tiene las sensaciones, va a sentir el viento, el calor, el frío, pero no las nombra todavía. Recién cuando la mamá le dé la palabra, va a saber que el calor es tal cosa, que el frío es tal otra, que el dolor es tal otra. Entonces la palabra va a ir construyendo su realidad, construirá sus creencias, sus límites, que a todos nos pasa.
Entonces, esta narrativa que nos arman quizás nos lleva a que muchas personas reaccionemos distinto ante el enojo, ante el conflicto. Entonces, todos venimos con una narrativa armada en el conflicto. Y siempre el mediador busca alguna partecita por la que entrar y desarmar, desestabilizar un poco esta narrativa tan dura, tan rígida. Por ejemplo, esta vez que yo te cuento que me pasó con este señor, le digo, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a aprovechar, si ustedes me dan 15 minutos, ya que estamos todos acá en la mesa de mediación, yo les cuento de qué se trata esto y ahí vemos si ustedes quieren quedarse o quieren irse, porque la mediación es totalmente voluntaria. Claro. Con lo cual empezaron a escuchar, empezaron a ver que no perdían nada, porque quien intenta una mediación no pierde ningún derecho como para después intentar un juicio si no puede llegar a un arreglo en la mesa de mediación. Y bueno, se quedaron y llegamos a un acuerdo esa vez. Bueno, y pasa esto también de que en estas situaciones extremas sucede de que, por ejemplo, no, con este... vuelvo a la referencia quizás matrimonial, que a veces es la crisis quien más se presenta y que la vive toda la familia, ¿no? Digo, no, pero si con él ya no tengo nada ni que ganar ni que perder, es decir, si es una persona que a mí no me suma nada. Bueno, ¿por dónde lo agarramos? Mira, nosotros siempre en un conflicto hay 3 tipos de intereses. Están los intereses opuestos, que son los que nos llevan al litigio, digamos, lo que si te satisfacen los tuyos van a excluir los míos. Hay intereses diferentes, que yo, el papá quiere que la nena haga yoga y la mamá quiere que aprenda inglés, se pueden satisfacer los dos. Y hay intereses comunes. El tema es descubrir este interés común para poder enmarcar la cuestión. Generalmente cuando viene una pareja a divorciarse, el interés común son los niños. Claro. Entonces, a partir de ahí, trabaja el mediador con esta cuestión de decir, esto es por sus hijos, porque está bien, la situación ideal para los niños es vivir en una familia con mamá y papá, pero muchas veces no se puede. Y yo creo que mucho peor que una separación o un divorcio para los niños es cuando estos papás no se pueden poner nunca de acuerdo. Entonces, se divorcian y siguen peleando porque la realidad es que el sistema judicial plantea una solución, pero a una parte. Digamos, esto de canalizar las emociones, de ver qué pasó realmente, esto no se puede plantear porque no hay un espacio previsto en el divorcio para hablar de las emociones, para hablar del dolor. Cuando las familias llegan a un divorcio, generalmente alguno de los dos ya tomó la decisión hace tiempo. Claro. Y el que se llevó la sorpresa, está muy dolido y con su autoestima por el piso. Entonces el mediador hasta tiene herramientas, vos hablaste recién de autoestima, para trabajar eso, porque las familias cuando pasan por un divorcio están con una autoestima muy pisoteada. Y entonces no creen en su capacidad para salir adelante. Sin embargo, toda familia incita la solución. El mediador ayuda a que lo descubran y lo puedan trabajar. ¿La solución puede ser el divorcio en ocasiones? Por supuesto. Mira, O sea, que es aceptable, digamos. Totalmente, a veces es más sano. Ahora estuve revisando porque después de las mediaciones nosotros hacemos un seguimiento de los acuerdos para evaluar si estuvo bien hecha, no estuvo bien hecha. Y hace ya 1 año y medio hice una mediación con un divorcio. Venían peleados con una guerra judicial, tenían de 6 expedientes cruzados. El divorcio, el régimen de visita, la prohibición de acercamiento, acusaba de violencia. Situación de conflicto. Y a todo esto, un papá sin ver a su nena hace 1 año y medio. En 7 reuniones de mediación fuimos trabajando, y llegamos a un acuerdo con quién iba a pasar las fiestas, porque los acuerdos de mediación son muy detallados, muy, muy detallados. Hasta me acuerdo en uno trabajamos cómo hacía el papá para ayudar a que la nena dejara los pañales, porque muchas veces pasan estas cosas. La mamá que no quiere que la nena vaya con el papá, porque ella durante la semana se toma el trabajo de hacer toda la progresión para que deje el pañal y el papá le enchufa el pañal. ¿No? Digamos, estos Otro detalles, conflicto más. estos No son detalles, pero que hacen a la suceden. cuestión. Exactamente. Y todo esto Sí, se fue trabajando y ya pasó 1 año y medio y ellos están agradecidos porque el convenio es su guía, como es así de detallado, ¿no? Lo siguen cumpliendo, les sirvió y pueden funcionar, aprenden a comunicarse. Muchas veces es tal el enojo que ni siquiera pueden manejarse por mensajito de teléfono. Claro. Y a veces el acuerdo incluye esto, no verse. Incluye una forma de que se paguen la cuota alimentaria sin verse, porque cuando se ven se sacan chispas. Claro. Entonces son muy particulares y muy personalizados, pero cada familia tiene esta capacidad de poder salir adelante. Solo que a veces no se genera el espacio porque las formas a las que estuvimos acostumbrados a esta hora no nos los muestran. Claro, y si llevamos a la práctica tenemos que hablar de métodos naturalmente. Es decir, una persona debería adoptar ciertos métodos como para que la mediación tenga su efectividad, digamos. Claro, porque aparte cuando los mediadores empiezan a aplicar las herramientas que se van explicando, por ejemplo esto de ponerse en el lugar del otro, pero no se lo explicas teóricamente, le haces preguntas
que hacen que él reflexione para ponerse en el lugar del otro, ya van tomando estas herramientas. Entonces se hace un poco de docencia. Es como darse cuenta, digamos, ¿no? Claro, y el mediado empieza a poder autogestionar los conflictos, porque ya lo incorporó. Digamos. Entonces se produce un efecto cascada y esto sirve para pacificar la sociedad en definitiva, ¿no? Claro. Ya me voy a ir porque tengo definiciones tuyas Sí. aquí en un correo que me mandaste Ajá. muy interesantes. Pero siguiendo con la cuestión de mediación, se supone que, vos lo mencionabas recién, todo depende de la voluntad, ¿no? Del punto de partida, es decir, la voluntad de ambas partes. Exacto, Además, y del mediador, porque cuando el mediador ve que hay parte que está especulando con la mediación o estirando los tiempos con la mediación o que no es el proceso adecuado, también puede decir hasta acá llegamos. se puede frenar, digamos, Es el voluntario para las partes y para el mediador también. Sí, Porque, sí. claro, porque Por ustedes una deben cuestión ética. también deben recibir una cantidad de cuestiones que los afecta personalmente también. Y hay veces, aparte, sí, hay veces que te afecta, por eso, por ejemplo, en la asociación tratamos de comediar, mediamos entre dos. Porque hay veces que es imposible no identificarte, qué sé yo, viene alguien a plantearte un caso de unos chiquitos que tienen la misma edad que tus hijos, es imposible. El mediador trabaja todo esto, ¿no? Lo principal es hacerlo consciente y uno lo puede manejar, porque vos decís, bueno, esto no va a afectar mi neutralidad, puedo tener más datos, puede ser una fortaleza, pero hay que trabajarlo. Y siempre 4 ojos ven más que 2, Claro. así que es muy interesante comediar. Pero por supuesto que es voluntario porque es la esencia. ¿Y cuál es el mínimo de voluntad? Es decir, bueno, uno decir, bueno, yo quiero o yo anhelo solucionar el conflicto, pero me quedo en mi casa sentado y bueno, que vengan a buscarme. Tengan la voluntad de venir a la mesa de mediación, ahí ya arrancamos. Ahí ya arrancamos y las partes generalmente ven que sirven, porque además a todo el mundo le gusta ser escuchado. Y generalmente no hay espacio para que las partes sean escuchadas. En una audiencia de judicial, por ejemplo, es todo muy formal. En cambio acá, incluso la mediación prevé audiencias conjuntas y audiencias privadas, porque a veces hay cosas que las partes no quieren decir adelante del otro. Entonces esto se trabaja en audiencias privadas y salen muchas cosas. Y la gente se engancha. ¿Qué grado de influencia tiene la familia? Porque muchas veces recaímos en qué sé yo, un hermano, un tío, un amigo, un abuelo, que sabemos que va a opinar a favor nuestro, a decir, no, pero sí, fíjate que fulano te hizo tal cosa. Te va a escuchar, pero también quizás te aconseje en forma equivocada. ¿Qué grado de influencia tiene la familia y si también se tiene en cuenta en esta mediación? Tiene muchísima influencia y se trabaja en varios aspectos. Por empezar, por ejemplo, yo ahora veo en muchos divorcios, sobre todo cuando los progenitores son jóvenes, yo traigo a la mediación a las abuelas, porque cumplen un rol fundamental. Generalmente son las abuelas las que llevan y traen, las que se comunican entre ellas, porque cuando son muy jóvenes a veces todavía tienen muchas obligaciones, estudian, tratan de trabajar, de salir adelante y los niños quedan con la abuela. Entonces la abuela es fundamental que participe de la mediación, ¿no? En ese sentido se traen, o si ves, descubrís otro personaje clave que esté, lo puedes traer a la mesa de mediación. Y otra cuestión que se trabaja es la devolución. Porque las partes cuando vienen a la mediación generalmente vienen muy enojadas, no queriendo aceptar, vienen dispuestas con el paradigma viejo a reventar al otro. Claro. Cuando vos en la mesa de mediación le hablas de colaboración y se enganchan y todo bien, después ya tienen que volver a casa y contarle al que le estuvieron dando manija que va a decidir colaborar y demás. Entonces ayuda a tender el puente de oro, Vamos a dar otra oportunidad, mamá, mirá tal cosa. Eso hay que poder volcarlo en el seno familiar, porque si no vos hiciste todo el trabajo en la mesa de mediación y después se fue la parte, llegó a su casa y le comieron la cabeza otra vez. Entonces se trabaja con las partes e incluso muchas veces se trae a personas que no participaron en el primer encuentro a hacer una privada para fortalecer este aspecto. ¿No? ¿Y cómo se identifica, digo, en el proceso, en este proceso que mencionás, la familia, digamos, cómo le preguntás a la persona, bueno, ¿quién es la persona de más confianza tuya? No, ni loco. Sí. ¿Se lo preguntás? Sí, incluso yo cuando convocamos a la mediación, como la gente cuando tiene un conflicto suele estar angustiada, se les ofrece, mira, vos hay alguien que preferís que te acompañe, alguien que te dé seguridad, si no, me refiero a mediaciones en las que no suelen venir abogados, que son las comunitarias, ¿no? Hay alguien con quien vos te sientas cómodo, puedes traerlo y se le avisa a la otra parte que esta parte va a venir con fulano de tal y demás, ¿no? Porque siempre hay que buscar el equilibrio de poder para poder negociar, si no hay equilibrio de poder no puedes negociar. Si vienen ambas abuelas. Perfecto. ¿No se crea un conflicto ahí entre las abuelas? Hay que ir detectando, hay que ir viendo porque siempre hay personajes clave. Y nosotros trabajamos con lo que se llama una herramienta que es el organigrama. Porque, viste, imagínate, viene alguien, te empieza a contar el rollo y vos no tenés tiempo de anotar todo el panorama. Quienes conviven en la casa y por los datos que te va dando al relatar el conflicto, uno trata de ir ordenando y se va armando el mapa
de relaciones de esa persona y sale enseguida quiénes son los más importantes, los que tienen ascendencia en sus opiniones. Con todo esto se trabaja también. Te voy a poner un poquito en compromiso con una opinión tuya. El 2 de agosto ya entró el nuevo Código Civil a regir, ¿no es cierto? Y hoy leíamos una noticia de que es impresionante la cantidad de demandas de divorcios express que hay. Justamente es una noticia de hoy. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que esto debe obedecer un poco a que quizás muchos colegas tenían como retenidas un poco las demandas de divorcio esperando que apareciera esto. ¿Esperá qué tal cosa? Claro, que ya empiece el express. Ese denominado express, ¿no? Así socialmente Sí. se lo denomina divorcio express. De todas formas, a ver, dos cuestiones. Por un lado, creo que no es tan express el divorcio, porque uno ahora presentás el divorcio y tenés que acompañarlo de una propuesta que contemple los diferentes aspectos económicos, de dónde van a estar los chicos, acompañamiento y demás, y de correr traslado a la otra parte, con lo cual no va a ser tan express. Si bien el juez te lo tiene que dar, yo sigo insistiendo con estos espacios de mediación porque no creo que el dolor o la angustia que produce una ruptura en una relación vaya a solucionarse por cambiar un titulito, ¿no? Yo creo que los dolores hay que trabajarlos en un espacio de reflexión, que es por ahí lo que este divorcio express no prevé. Claro. No creo que sí. Antes se peleaban por decir quién era culpable y quién no, que ahora es lo que se eliminó, porque ahora no hay más culpables, se van a pelear por otras cosas. Claro. Pero cuando hay dolor o enojo, sale la pelea. Llámalo H o B, ¿no es cierto? Sale. Entonces, yo insisto, me parece bárbara, una herramienta más rápida, está muy bueno, pero insisto en acompañar a los divorcios de estos espacios de reflexión. Más allá del espacio terapéutico que cada parte elija o no, creo que el espacio de mediación es fundamental para poder encontrar esta nueva forma de funcionar que va a necesitar esta familia a partir de ahora. Porque cambia todo, cambia la llevada de los chicos, las traídas, las mochilas, Bueno, mirá, cambia eso la iba. vida. Entonces Justamente. necesitas el espacio. Cambia la rutina y realmente, si bien a veces la situación de conflicto dentro de una familia o un hogar es tremenda, digamos, es insoportable, pero también después viene el proceso de decir, bueno, me voy a vivir solo y me desentiendo una cantidad de cosas que quizás después la empiezo a extrañar, ¿no? A necesitar, no digo la violencia, no justifico, digo, pero sí la convivencia o algunas atenciones que antes no te dabas cuenta. ¿Te pasó alguna vez en un proceso que, mira, me equivoqué, tengo que volver atrás? Sí, totalmente, porque hay una herramienta que se trabaja en mediación, que es el MAN, que es la mejor alternativa al acuerdo negociado. Siempre a las partes, antes de firmar un acuerdo en mediación, es deber del mediador, un deber ético, explorar todas estas cuestiones que podrían ser límites o alternativas afuera de esta mesa de negociación, para que si la parte decide firmar lo que firme en la mesa de mediación, lo haga informado y habiendo evaluado todas estas cuestiones. Más allá de si después la otra parte quiere volver atrás. Claro, o por no, supuesto. Sí, pero sí, ha pasado, muchas veces se confunden y hay que ordenar, porque cuando viene el conflicto viene todo mezclado, persona, problema, angustia, ¿no? Entonces el mediador ayuda a ordenar un poco y a buscar una nueva forma. Incluso vos te das cuenta por la gestualidad de las personas qué cosas son más importantes para ellos. Hay temas que se tratan y vos ves la gestualidad y que se ponen todo nerviosos o que se acercan a la mesa, hay otros que se alejan. Entonces el mediador registra todo eso para poder vas captando todo ordenar, eso, digamos. Claro, y se ordena por prioridades los temas que vos ves que hay que tratar sí o sí ya y otros que pueden esperar un poquito para Bien. calmar las ansiedades propias del conflicto. Correo tuyo. La paz es un proceso de integración social que requiere la participación y el compromiso de toda la comunidad. Paz, procesos de integración social. Son conceptos que por lo menos a mí me ponen ahí en puntito rojo, ¿no? ¿Cómo vamos a esto? A ver, yo parto de la base que la paz se construye. Como los conflictos se co-construyen, es como que una sola mano no aplaude, el conflicto entre uno solo no existe. Pues si vos querés pelear conmigo, pero yo no quiero, te voy a mirar, me voy a levantar y me voy a ir. Pero para que exista el conflicto cuando hablamos del intrapersonal se co-construye. Y la paz también. Creo que pasa primero por hacernos cargo. Viste que es muy común escuchar la queja, escuchar todo, pero nadie propone, nadie participa. Entonces, el primer paso creo que es conocernos, hacernos cargo y terminar con las divisiones. Viste, hay gente que justifica la violencia si matan al del otro bando. Es violencia. O que si no estás de un lado tenés que estar del otro. Toda esta polarización implica violencia en alguna forma.
La violencia no es solo la directa, que es lo que estábamos hablando antes, esta violencia que se ve, la física, sí. Hay muchos tipos de violencia. Está Claro, la violencia hoy ya no es solamente el golpe o el insulto. Claro, está la violencia cultural que justifica esa otra, en la creencia, por ejemplo, de que los conflictos se solucionan con la guerra, o que se solucionan matando al que piensa distinto, o que se solucionan mandándole una inspección de algo. Todas esas cosas son violencias. Y después tienen las violencias estructurales, que son, para mi punto de vista, donde faltan políticas de Estado, que es la persona que no puede acceder a un sistema de salud, que no puede acceder a un sistema de justicia, que no puede acceder a la educación. Todo esto afecta a su desarrollo como persona, son derechos que tiene adquiridos y es una forma de violencia. Y generalmente estas dos violencias, la cultural y la estructural, que son las que no se ven, porque todos lo tomamos como normal, son las que hacen que explote todo con la violencia directa, que es la que se ve. Claro. La gente que no puede, que le pegan o que tiene un problema con el chiquito y que no puede venir al centro porque no tiene un colectivo después de las 10 de la noche, ¿qué va acumulando esa persona? Que no puede acceder a un sistema de justicia porque no tiene colectivo para venir temprano a sacar número a la defensoría que lo atiende gratis. Entonces, nosotros tenemos visitas a los barrios y demás, y planes como para poner, digamos, el hecho de poder acceder a una mediación es una forma de acceder a un sistema de justicia informal. Pero alguien te escucha, alguien te propone, alguien te ordena, alguien te ayuda y te guía, ¿no? Esto es un poco el marco general por el cual digo yo y coincido con vos de que se vive en forma rutinaria, mucha gente vive así, y tiene mucho que ver con los recursos, ¿no? Con el desequilibrio quizás que hay en algunos aspectos. Pero dentro de todo eso es una realidad. Sí, y la realidad es una, ¿no? ¿Cómo hace la persona que vive cotidianamente con eso y qué le aconsejás vos para decir, bueno, mire, mantenga su equilibrio y, digamos, mantener una esperanza, ese equilibrio y decir, bueno, de alguna forma se puede solucionar? Yo creo que siempre hay que apostar al diálogo. Creo que con el diálogo se gana muchísimo más y no se pierde nada. Siempre el diálogo. Es impresionante cuando nosotros, por ejemplo, que es una herramienta a disposición de la gente en el barrio, porque es una herramienta gratuita, el servicio de mediación de la Defensoría del Pueblo, a la que pueden acudir y a pedir una mediación. Y muchas veces lo que nos pasa es nosotros tratamos, porque en ese enojo no reflexiona la gente, ¿no? Entonces le decimos, ¿y usted intentó hablar con su vecino? No, con ese no se puede hablar. Claro. Ya cierran la puerta, digamos. ¿Y cómo lo intentó, no? Entonces empiezan a hacer las preguntas desestabilizadoras. ¿Y cómo lo intentó? ¿Y cuándo lo ve? ¿Cuándo se lo cruza? Se busca que la persona diga, que reflexione. Quizás sea yo. Yo creo que todos tenemos internamente, cuando tenemos un conflicto, la finalidad un poco del conflicto es esto de un desafío para hacernos crecer, ¿no? Entonces, no asustarnos, serenarnos y decir, si Dios lo puso enfrente mío es porque yo tengo las herramientas para salir adelante. A veces el enojo, la angustia no me deja conectar, pero si reflexiono y bueno, y si no lo puedo hacer solo, acudo, busco un mediador. Está el centro de la Defensoría, que es gratuito, y se puede. Hay conflictos de todo tipo. ¿Influye la cuestión de creencias, de fe, de religiones? Sí. Los conflictos de valores son muy difíciles, son un desafío para un mediador, porque cuando se trata de un valor, la parte que ve desestabilizado ese valor ve como desafiada su identidad, porque los valores y las creencias nos identifican. Entonces ahí digamos, hay herramientas muy específicas para trabajar conflictos de valores, pero se puede. El otro día estaba leyendo una mediación por un conflicto que habían tenido un grupo pro aborto con un grupo pro vida. Y fíjate vos, el acuerdo consistió en que ambos iban a ejercer acciones para evitar los embarazos no deseados. O sea, en vez de aferrarte a mi valor, ¿cuál es mejor mi valor? Claro. Si el tuyo, si el árbol vale más que la vida, ¿no? Esto que son tan hacen a la identidad, se busca definir la cuestión en base a un valor mayor. En este caso, ambas partes tuvieron un interés común. El interés común fue evitar los embarazos no deseados, que eran los que terminaban en abortos, ¿no? Siempre se puede, mientras haya diálogo y la disposición de las partes a poder trabajar en este sentido, siempre se puede. Por último, y te saco un poquito de la cuestión profesional, incluso vivimos en Argentina procesos muy fuertes de cambio, fundamentalmente, de esta cuestión de conexiones generacionales, de una a otra. Y naturalmente todo en esto recabe también en la política y sobre todo en la cuestión de Estado, ¿no? Políticas de Estado. ¿Son buenos los debates políticos? ¿Es necesario? Yo creo que sí, que son necesarios porque la gente quiere saber y creo que es fundamental el facilitador de esos debates,
¿no? Mirá vos. Un buen facilitador que pueda manejar los tiempos en que cada uno pueda expresarse, que pueda preguntar un poquito más jugado para que no se lo vayan por la tangente. Creo que el facilitador es clave para hacer jugoso ese debate o ese diálogo que se lleve a cabo, pero yo creo que siempre que se pueda escuchar y demás, no cuando es una cortina, no algo armado. No, claro, sí, no un pero speech, eso, digamos, ¿no? claro, insisto en un buen facilitador independiente, jugado, que no dependa de nadie, como para poder preguntar siempre en un marco de temas consensuados, pero para que no dilate. Claro. ¿No? Me parece fundamental con un buen facilitador, que es otra herramienta de resolución de conflictos también, la facilitación. Para conflictos complejos de muchas partes se usa la herramienta de la facilitación. Perfecto, Vale, te agradezco muchísimo ese tiempo que estuvimos charlando, más de media hora seguramente. Creo que esta charla le sirve a la gente fundamentalmente. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar dispuestos a mejorar y aportar más para el mundo. Por último, ¿cuándo van a hacer el curso entonces? Reiteramos para la gente. El viernes y el sábado en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Catamarca, casi Avenida Corrientes. Y por cualquier duda pueden entrar al Facebook de Asociación Misionera de Mediación, donde están todos los datos de la capacitación. Perfecto, Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque ya está en Tonela para continuar en esta mañana aquí en Tres Fronteras TV con toda la información, por supuesto. Ya venimos.